Me cuesta un poco explicarte ahora lo que te quiero explicar, el aprendizaje que acabamos de tener en la sesión, sin detallar o sin profundizar en la diferencia entre convicción en coaching realista y creencia en el coaching estándar o habitual que se suele ver. Pero es un debate larguísimo. En la escuela tenemos un taller, solo un taller, centrado en esto que dura hora y media. Hay veces que en las clases estamos, en la última clase del intensivo se alargó la clase, que debería ser de hora y media, se alargó a más de 2 horas y media, porque estuvimos hablando sobre la diferencia entre convicción y creencia. Entonces, me cuesta mucho no hablar de ello, pero voy a ignorarlo por ahora y me voy a centrar en qué hemos aprendido en la sesión que acaba de terminar en la Escuela de Coaching Realista. Bueno, pues una de las cosas que hemos aprendido, y es la que te traigo hoy, es una identificación rápida de convicciones que trabajar en una sesión. Aunque la gestión de convicciones es algo que estadísticamente no hacemos, me refiero a que la mayoría de sesiones se resuelven estructurando el discurso y no hace falta que el coach revise o reobserve las creencias o convicciones del cliente, porque eh, ya el cliente por sí mismo las cambia, las evoluciona sin que el propio coach lo busque, pero cuando se da la situación en que el coach debe de forma consciente entrar a revisar convicciones, ¿cuáles utiliza? ¿No? Siempre hay una duda ahí de por cuáles empiezo. Los alumnos saben que en nuestro caso es, iba a decir fácil, la respuesta es fácil o es breve, es las convicciones que sustentan el discurso. Claro. ¿Qué significa eso? Pues significa cosas complicadas. Pero para quien no conozca el coaching realista, no conozca la estructura del discurso, no conozca la diferencia entre convicción y creencia, pues quiero decir algo que espero que sea útil para todos los coaches. Si no sabes sobre qué poner foco para que el cliente dude o desarrolle nuevos pensamientos, yo te recomiendo que priorices o tengas en cuenta tres grandes cosas. Una, ¿qué es lo que dice que sucede? Otra, ¿qué es lo que dice que tiene que hacer? Y otra, los diagnósticos de por qué cree que sucede lo que sucede. Dentro de ese conjunto de elementos, estadísticamente suele haber un gran número de convicciones muy interesantes. Cuidado, alumnos de la escuela, no hagáis un caso estricto de esto que acabo de decir. Nuestro modelo es más complicado. Hay que elaborar lo diré, un discurso estructurado, hay que hacer una serie de cosas y solamente en el 10% de las sesiones llegamos a la etapa en la que tenemos que revisar convicciones, ¿vale? Por lo general no hace falta llegar ahí porque el propio cliente, sin decirle nada, él solo ya reestructura, ¿vale? Pero para los alumnos de la escuela, en ese 10% de veces, pues esas convicciones que sustentan el discurso, si tenéis dificultades para encontrarlas y para el resto de coaches que queréis encontrar qué convicciones revisar con los clientes, pues os doy esta pista. Si el cliente dice que está sucediendo esto, esto pasa, esto pasa, ahí tenéis convicciones que son interesantes revisar. Si el cliente dice tengo que, o quiero ser, o quiero hacer esto, ahí tenéis convicciones que son interesantes revisar de una forma tan sencilla como si el cliente dice, pues tengo que hacer una agenda, pues tan rápido y breve como, ¿y si no lo haces? ¿Vale? Ahí tenéis una forma muy desafiante o un tanto desafiante de revisar una convicción. Se puede hacer más suave, ¿no? Has dicho que tienes que hacer una agenda. ¿Cómo sabes que tienes que hacerla? ¿En qué te basas para pensar que tienes que hacerla? Y ahí también tenemos en la escuela un método de 5 pasos para suavemente gestionar convicciones, ¿no? Pero luego ya con la práctica esto es como conducir. Al final acabas conduciendo con la mano fuera de la ventanilla y con una mano en el volante, ¿no? Pues puedes seguir ese método de 5 pasos o directamente eh, ir al grano, ¿no? Es decir, has dicho que tienes que hacer una agenda. ¿Y qué pasa si no la haces? Y ¿quién es capaz de seguir con tu trabajo sin hacer una agenda? Y esa agenda, si no la tuvieras, ¿qué pasaría? ¿No? Pues hay formas. Y la tercera, las conclusiones.
los diagnósticos del cliente. Es decir, cuando él dice, esto pasa por tal motivo, esto pasa por tal motivo, esto pasa por tal motivo. Pues de nuevo te digo lo mismo. ¿Y cómo sabes que pasa por eso? ¿Y cómo sabes que ese es el motivo? ¿Y qué otro motivo hay? ¿Qué otras explicaciones hay? ¿Y quién desde fuera diría que hay otras razones? Y ahí ya, pues, en todo esta revisión de convicciones, pues entran matices como las revisas desafiándolas o las revisas matizándolas, porque puedes tener una convicción y al mismo tiempo que buscas explicaciones diferentes, puedes estar manteniendo la primera convicción como buena. Es decir, puedes decir, mentalmente pensar, aun siendo cierto que tienes que hacer una agenda, por ejemplo, eh, ¿qué matices hay? ¿Puedes sobrevivir sin ella? Tienes que hacerla, pero tienes que hacerla tú, tienes que hacerla, pero aceptando que tienes que hacerla, hay alternativas, ¿no? Y como veis, si empiezo a hablar de convicciones y creencias y las diferencias y todo esto, puedo estar horas, porque es un tema muy interesante, muy necesario en coaching y que requiere muchísimo estudio y aprendizaje y práctica. Pero bueno, no me quiero repetir más. Llevo ya 6 minutos. El objetivo es que los vídeos sean de 5. Espero no haberme repetido ni enrollado mucho. Recuerda, si quieres ver sesiones de coaching reales, en coachingrealista.com tienes las mismas que en YouTube, pero sin anuncios. Y además puedes acceder al campus para empezar a estudiar gratis y además tienes muchas modalidades de aprendizaje que te permiten empezar a aprender coaching con una muy pequeña inversión sin tener que hacer un desembolso, un gran desembolso inicial, sino poco a poco y a tu ritmo. O también tienes la opción de tirarte de la piscina de golpe y decir, quiero hacer el intensivo y voy a por todas. Pues también todas esas posibilidades las tienes en coachingrealista.com. Espero que te animes y que la próxima vez que nos veamos sea en clase. Y si no, pues en el siguiente vídeo. Hasta luego.